Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia increíble. Una donde las pistas que parecían más claras, las más obvias, llevaron a todo el mundo por el camino equivocado. Y lo hicieron por más de 70 años. Nuestra historia nos lleva a San Diego, en 1933. Es un caso que, la verdad, sembró el pánico en toda una comunidad y dejó a los investigadores completamente perplejos por décadas. Imaginen la situación. El pequeño Dalbert Aposhian, de 7 años, desaparece. 6 días después, lo encuentran en la bahía. La primera autopsia es categórica: asesinato y mutilación. Esto, claro, desató una ola de pánico por toda la ciudad. Se buscaba a un depredador, a un monstruo. El informe del primer forense fue una verdadera bomba. Decía que el niño había sido asesinado antes de que lo arrojaran al agua. Y no solo eso, que no había agua en los pulmones, lo que parecía descartar el ahogamiento. Los detalles, la verdad, pintaban un cuadro espantoso. Pero, y aquí es donde la cosa se complica, teníamos dos historias que no podían ser más distintas. Por un lado, el informe forense que hablaba de un crimen terrible. Y por otro, el único testigo, el amiguito de Dalbert, Jackie Confar, de 9 años. Al principio no dijo nada, pero luego cambió su versión. Dijo que Dalbert se había caído al agua por accidente, pero que él tenía demasiado miedo para contarlo. Y por si fuera poco, 2 años después se hace una segunda autopsia. Y el resultado solo hizo el misterio más grande. Contradecía por completo la primera y reclasificaba la muerte como ahogamiento. A ver, ¿cómo es posible que dos exámenes lleguen a conclusiones tan opuestas? Pasaron 70 años. ¡70! Y el caso seguía ahí, abierto, frío, lleno de contradicciones. La familia de Dalbert vivió y murió sin tener una respuesta clara. La respuesta, resulta, no estaba en un viejo testimonio olvidado en un cajón. No, estaba en la evolución de la ciencia misma. Una ciencia que, en los años 30, prácticamente no existía. Y aquí, justo aquí, es donde entra la verdadera protagonista de esta historia. Se llama tafonomía. Suena complicado, pero, en el fondo, es la ciencia que estudia qué le pasa a un cuerpo después de morir. Pensemos en esto. La tafonomía mira todo lo que la naturaleza le hace a un cuerpo. Los insectos, los animales marinos, el clima, el suelo, todo. Es una ciencia que se ha perfeccionado en lugares como la famosa granja de cuerpos y nos enseña algo fundamental, que la propia naturaleza puede imitar heridas y engañar hasta el investigador más experto. Y esto nos trae de vuelta al caso de Dalbert. Con los conocimientos modernos de tafonomía, un forense reexaminó todo el caso. ¿El resultado? La supuesta mutilación no fue obra de un humano, sino de animales marinos que se alimentaron del cuerpo mientras estuvo sumergido. Y el tema del semen se determinó que era muy poco probable. Los espermatozoides no sobreviven tanto en el agua. O sea, la primera autopsia, con la ciencia de su tiempo, confundió la descomposición natural con un crimen atroz. El caso Aposhian es un recordatorio brutal de que las apariencias engañan y que lo que vemos en una escena del crimen no siempre es, para nada, la historia completa. Y hay otros casos que lo demuestran una y otra vez. Miren, por ejemplo, el caso de una hija que escondió el cuerpo de su madre en un gabinete de la cocina. Por 4 años. Cuando la policía encontró el cuerpo, que estaba momificado, todo apuntaba a un homicidio reciente. Pero la verdad era mucho más vieja. Una radiografía reveló algo que nadie esperaba: perdigones de escopeta en el cráneo. La hija confesó que a su madre le habían disparado décadas antes, en 1926. El ambiente del gabinete, seco y protegido, preservó el cuerpo, y con él, una historia de casi un siglo. Pero a veces, la mala interpretación no es tan sombría, sino, simplemente extraña. Imaginen recibir una llamada sobre un meteorito que se estrelló en un patio, pues la realidad era mucho más terrenal. Resulta que una familia intentó esparcir las cenizas de un ser querido desde una avioneta, pero se les cayó la bolsa entera. Y la bolsa atravesó la terraza de una casa. Una vez más, el contexto lo es todo. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? A que nuestra capacidad para leer la evidencia es tan buena como la ciencia que tenemos en el momento. Lo que hoy parece un crimen obvio, mañana, con nuevos avances, podría ser visto de una forma completamente diferente. Y es que el estudio de la descomposición no es un tema morboso y ya. Es una herramienta vital, una que nos ayuda a separar una tragedia de un crimen y a sacar la verdad a la luz sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y claro, todo esto nos deja pensando,
¿Cuántas otras verdades históricas o casos que damos por cerrados podrían cambiar a medida que la ciencia avanza? ¿Cuántas historias están ahí, simplemente esperando a que la ciencia las reescriba?